Muy bienvenidos a Tu Historia en Mí. Este es un espacio para compartir historias reales que nos recuerdan que no estamos solos. Aquí, cada historia es una oportunidad para conectar, reflexionar y acompañarnos desde lo humano. Gracias por estar aquí. Comencemos. Antes de partir, agradecerle a La Piedad y por crear esta instancia tan maravillosa que se llama Tu Historia en Mí. Cada uno de nosotros tiene una historia y yo les vengo a contar una historia. Pero para los que están aquí y que a lo mejor no saben quién soy, me quiero presentar. Yo me llamo Rosario Rivera, tengo 53 años, yo soy hija única. Y desde chica tengo una condición visual severa. He sido hija, amiga, compañera. He tenido una vida relativamente tranquila. Estoy rodeada de mucho cariño. Y hoy día puedo decir que soy inmensamente feliz con todo lo que tengo. Pero para partir esta historia parte cuando yo nazco. Yo nací con una enfermedad que se llama glaucoma y aniridia congénita. Y si bien la glaucoma ustedes la deben de conocer, es un problema en el fondo de presión ocular, la aniridia es la falta del iris por una malformación genética y eso a mí me trajo una glaucoma en los dos ojos. Y si bien cuando les dieron el diagnóstico a mis papás fue un diagnóstico lapidario, la verdad es que ellos tenían una gran incertidumbre de cómo iba a ver yo, si iba a haber mucho, si no iba a haber, si iba a haber poco, y cuánto iba a haber, o sea, si iba a haber en blanco y negro, si iba a haber en colores. Pero el otro temor que ellos tenían era qué iba a ser de mi futuro, cómo yo iba a enfrentar los años que vendrían por delante. Pero para ser bien honestos, ellos nunca se preguntaron qué iba a poder hacer yo, sino que la pregunta que se hicieron y se propusieron era cómo hacer lo posible para que yo viera más. Y así parte esta historia. Por supuesto, yo agradecía y siempre acompañada de manera incondicional por mi familia, con una profunda fe. Esta historia parte y yo hice una vida normal. Yo fui al colegio, yo estudié, yo trabajé. Y cuando digo yo hice la vida normal, es porque de alguna manera yo hice las mismas cosas que hace un niño, que hace un adolescente, a pesar de no ver. Y para graficarles, yo por ejemplo andaba en bicicleta. Pero andaba en bicicleta, por supuesto que me caía, pero como yo no veía, indudablemente, una vez iba, por supuesto, muy rápido, porque yo me la sabía toda, entonces iba muy rápido y literalmente no vi un árbol. Y me subí al árbol. Entonces pude conocer en ese minuto lo que era la ley de gravedad y caer como saco papa, básicamente. Otras cosas que también, que yo pensando en lo que he hecho y que he tenido una vida normal, yo anduve en esquí acuático. Ahora, andar en esquí acuático no es tan difícil. Me la batía bien, salía de la estela, me metía a la estela. Si el problema era cuando yo me tenía que soltar de la piola. Porque como no me medía distancias, o llegaba a la playa literalmente o a 10 metros del muelle, que había que nadar básicamente. Y paradójicamente, la que no ve tenía una cámara de video y los grababa todo. Grababa los eventos familiares, las salidas con las amigas, y era la que no veía. Y yo nunca tuve la sensación de tener que alguien tuviera una diferencia conmigo en mi infancia. Yo fui al colegio
Y en el colegio no hubo ninguna diferencia conmigo. La única diferencia es que era, por supuesto, por más que me sentara en la primera fila, el pizarrón no lo iba a ver nunca. Nunca lo iba a ver. Entonces me daban permiso para pararme y ver el pizarrón. Las pruebas me las tomaban orales. Aquí tengo una profesora, así que puede decirlo. Y en la universidad, lo mismo. Yo estudié kinesiología y cuando me presenté en la universidad, les dije, yo no veo poco y quiero que me den la posibilidad. No me den, no, lo único que yo pido es que tengan concesiones conmigo, que las pruebas sean con letra grande, que yo estudiaba kinesiología y hay unas pruebas que son unas pasantías anatómicas que uno tiene que le ponen unos alfileres en unas estructuras anatómicas que son unos números de este porte y te dan 3 minutos. Imagínense, yo podría pasar la mañana entera, me tenían que dar un poco más. Entonces, concesioné en 5, pero nunca hicieron diferencia. Y independientemente de lo que les estoy contando, que yo hacía una vida normal, era porque yo nunca sentí y nunca me imaginé que yo podía ser ciega. O sea, la palabra no existía. Y a lo mejor muchas veces, eran más las ganas de ver. Tanto que en alguna oportunidad me acuerdo que un doctor me dijo, mira, son tantas las ganas de ver que tú tienes, que tú estás viendo solo por eso, solo por tus ganas. Y el problema es que yo no quería ver de frente la realidad que yo tenía. Nunca la quise ver. Y cada vez que a mí me preguntaban, porque era obvio, se notaba, uy, ¿qué problema a la vista tienes tú? No, mira, lo mío, nada, una tontera, un pequeño problema visual. Hasta que llegó el año 2019 y todo se vino abajo. Ese año, yo en esa época cuidaba a mi mamá. Mi mamá estaba enferma, estaba postrada. Y en abril de ese año, a mí me viene una infección severa en el ojo izquierdo. Y la infección afectó muchas estructuras del ojo. Y por más que intentaron recuperármelo, la verdad es que no lo lograron. Y en el ojo derecho yo tenía menos de un 1%. Y pensé y sentí que mi camino se había acabado. Ya no había escapatoria. Ya no iba a haber caras, menos gestos, ni hablar de leer. Colores, el cielo, algún árbol, los edificios. Ya no le iba a poder ver a la persona, no iba a verle en la cara a la persona que yo estaba cuidando, que era mi mamá. Y por ejemplo, eso a mí me costó mucho poder ponerlo en palabras. Y cuando me empiezo a dar cuenta que no estoy viendo nada, me doy cuenta al mismo tiempo que yo tengo que seguir funcionando. Yo era la que iba al supermercado, yo compraba los remedios, tenía que ir a lo mejor a una clínica, juntarme con el doctor para buscar una receta, yo pagaba sueldos, yo era la que cuidaba a mi mamá. Y en ese minuto yo estaba ciega, así de simple. Y no es un tema práctico, porque sí lo era, pero yo en ese minuto tenía un desgarro emocional enorme. Me sentía perdida, angustiada. No sabía por dónde partir. ¿Cómo lo iba a hacer de aquí en más? ¿Qué iba a hacer yo? Y en ese momento, por otro lado, tenía mucha rabia. Yo había luchado toda mi vida y le había puesto todo el empeño posible para ver más, para hacer todo nada. Y yo estaba en esta situación. Sentía que no me lo merecía. Y por otro lado, la fe se apaga. Yo le había pedido tanto a Dios, tanto, que me acompañara, que no me soltara, que me dejara lo poco que yo tenía de vista, porque yo nunca pedí ver, ni hablar, pero no perder lo que yo tenía.
que me daba la capacidad de ser independiente y de hacer mi vida como los demás. Y en ese momento pasó algo maravilloso, que a mí, así como el día de hoy, me emociona. Apareció mucha gente, mucha gente. Y si yo quisiera ejemplizar la situación, porque no hablo después, solo en ese minuto, yo estuve 6, 7 días en la clínica, más o menos. Yo estuve acompañada de las 8:30 de la mañana a las 9 de la noche. Personas que me acompañaron en silencio, que estuvieron a mi lado, que me abrazaron sin hablar. Y lo increíble y lo maravilloso que ellos no sabían o no se daban cuenta que eran ellos, estando a mi lado, los que me estaban dando el cariño y la fuerza para salir adelante. Ellos me dieron su mano y hasta el día de hoy no me la han soltado. Y en ese momento de tanto dolor y de tanta oscuridad a la vez, yo tomé una decisión. Si bien no una gran decisión y no es que los reuniera a todos y les dijera, oye, les tengo una noticia, no. Una decisión muy adentro de mí. Una decisión en silencio. Y decidí que yo no me iba a quedar ahí. Que no me iba a rendir ante ese dolor que estaba pasando. Y que de aquí en más, esta etapa de mi vida la iba a vivir con mucho más alegría y con mucha más fe. Y ahí decidí partir. Pero había que partir por algo. Cambiando una frase. Yo ya no tenía un pequeño problema visual. Yo ya era ciega. Y me metí en este mundo maravilloso y nuevo de los ciegos. Y para eso me acerqué a una organización muy bonita que me abrieron sus puertas y que de alguna manera me hicieron mirar de otra forma lo que a mí me estaba pasando. Eran mis pares, eran todos ciegos. Trabajaban, estudiaban, hacían deporte, hacían una vida normal, iban al supermercado. Y ahí me empezaron a dar un montón de herramientas y yo empecé a aprender. Tuve que aprender, si yo quería desplazarme por las calles, aprender a usar un bastón. Cosa que no costó tanto. Yo me acuerdo que la primera vez que tomé clases de bastón, el profesor me dice, bueno, Rosario, ¿tú cómo estás? Porque tú sabes que esto es difícil, has hecho un duelo. No, yo no tengo tiempo para el duelo, yo ya lo tuve, ya lloré, yo necesito salir, básicamente, necesito desplazarme. Pero mira, tú piénsatelo bien, porque tu dolor, no, si yo ya el dolor lo tengo, si no me importa, si hay que seguir para adelante. Y partí. Y tuve que empezar a reconocer las líneas de edificación, reconocer las veredas, reconocer los ruidos, reconocer el pasto de un piso de baldosa. Mira, yo iba caminando y yo me sentía como jugando. Entonces, yo pensaba, decía, era igual que Pac-Man. Yo no sé si se acuerdan de Pac-Man. Yo iba así, buscando scooter. Por día me echaba 3. Por día. Ahora, reconozco que perdí una vida, porque uno me botó. Me quedaron 2 más. Así que lo hice bien, básicamente, y logré desplazarme. Tuve que aprender algo tan básico y tan normal, que a mí me llama la atención, tuve que aprender a comer.
a sentir el peso de la comida en el tenedor. Pero montones de veces me lo llevé vacío a la boca. O sea, sin darme cuenta, básicamente. O si no, tomaba la cuchara al revés. Tuve que aprender a usar un teléfono. O sea, yo quería llamar a alguien, mandar un WhatsApp, buscar un contacto, contestar una llamada, había que aprenderlo. Tuve que aprender de nuevo computación. Porque como yo antes algo veía, yo me acuerdo que las primeras clases que me hicieron de computación, yo lo primero que preguntaba, ¿dónde está el mouse? Si no lo veo. Y tuve que empezar a armarme un mapeo en la cabeza del computador, como si lo viera. Y todo esto con comandos del teclado. Tuve que aprender algo que yo nunca quise aprender. Tuve que aprender braille. Algo que mi mamá peleó durante 3 años. Me estuvo, que aprende braille, que aprende braille. No, porque yo no soy ciega, porque yo nunca lo voy a hacer, que esto no es para mí. Y lo tuve que aprender. Tuve que aprender a pedir ayuda. Algo que yo antes no pedía. De partida porque sentía que estaba molestando, básicamente. Pero aquí no me quedaba de otra. Si yo quería cruzar una calle, si yo quería preguntar si había un semáforo en verde, o sea, si yo quería ir a comprar una mantequilla, necesitaba a alguien que me llevara en el supermercado porque podía pasar 3 días dentro del supermercado buscando una mantequilla. Era imposible. Y tuve que, por ejemplo, mira, a mí me llama la atención porque me acuerdo que una vez yo estaba en una parte que yo me ubicaba y hay un señor muy gentil y me dice, ¿quieres que te ayude a cruzar? Yo le digo, no, 1.000.000 de gracias, no se preocupe, estoy en un terreno conocido. Entonces me dice, pucha, yo quería hacer la hora buena del día y me quería ganar el cielo. Entonces yo en 3 milisegundos pensé, está dando tiempo de su día. Me quiere ayudar a cruzar y hacer la hora buena del día. Y además, por mi culpa, él no se va a ir al cielo. O sea, de ahí en adelante, nunca más, por más apurada que yo estuviera, le negué la ayuda a alguien. Porque ponte tú que no se fuera al cielo por mi culpa, me puedo morir. Y interiormente también aprendí. Aprendí a ser más humilde, a reconocer y aceptar mis limitaciones. Yo no me las podía todas. Necesitaba de otros. Necesitaba el apoyo, no solo físico, sino que emocional de otros. Y como seguí aprendiendo y me metí y quise y me propuse salir adelante, también tomé otra gran decisión. Fui al psiquiatra. Y si bien el tratamiento fue corto, 4 o 5 meses, fue corto, pero profundo. Y me di cuenta del miedo que yo tenía del reconocer mi enfermedad, mi problema. El miedo a ser distinta, a que los demás me vieran diferente. El miedo a sentirme aislada y posiblemente discriminada por andar con un bastón. Incluso más, miedo a vivir aislada de los demás. Yo sentía que mi discapacidad era una gran barrera, como una muralla grande, donde a un lado estaba yo y al otro lado las demás personas. Y no fue fácil, porque todos partimos contándonos historias que parten de los miedos. Miedos que nos nublan, miedos que nos paralizan,
miedos que nos alejan de la felicidad. Y en ese momento, cuando yo logré conectarme con lo que realmente me estaba pasando, abrí los ojos, no los físicos, los ojos del alma. Y me di cuenta que yo tenía todo para salir adelante. Y en ese momento decidí cambiar. Pero no fue un cambio así, oh, vi la luz, cambié. No, fue un cambio día a día, paso a paso. Cada logro que yo tenía, poder llegar a una dirección sola, poder cruzar una calle sola, poder ir a un cajero automático y sacar plata, eso me daba la fuerza y la energía para seguir adelante y darme cuenta que yo era capaz de muchas cosas. Y hoy día puedo decir que esta etapa de mi vida me transformó. Pasé de la negación a la aceptación. Antes yo no me atrevía a salir con un bastón. ¿Qué van a decir? ¿Cómo me van a mirar? ¿Qué van a pensar? Hoy día no me importa. Si yo hoy día me topo con alguien y no sé quién es, le pregunto. Y no me hace problema. Si no veo un número o no veo en una calle, solo pregunto y no tengo problema. Y hoy día puedo decir que me liberé, que soy libre, que soy reconocida y aceptada por lo que yo soy y cómo soy. Y la verdad es que todo esto me da la capacidad y la fuerza y la energía para enfrentar cualquier cosa que venga en el futuro. Porque los miedos ya se fueron. Yo soy capaz de todo. Y como yo quise salir de mi zona de confort y para mí de alguna manera había que siempre ponerse meta, se me encontró una meta en la cabeza bien especial. Decidí emprender. Y emprender no es fácil, pero resulta que la que estaba emprendiendo era ciega. Entonces decidí vender humitas y pastel de choclo. Ahora, no solo a pedido, que hubiera sido lo más fácil, sino que, como digo yo, tenía el punto de venta. Entonces yo iba a vender a un líder de Vitacura. Y fue todo un reto, porque yo tenía, quiero que se imaginen la situación, una yegua chica, con un cooler grande, con un cooler chico, donde llevaba el pastel de choclo, caminando con la yegua atrás y por delante con un bastón. Todo esto por la calle Vitacura. Aprendiéndose las bajadas de las veredas, los semáforos, y lo lograba. Y esto era de ida y vuelta. Tuve que aprender a manejar plata. E incluso en alguna oportunidad me trataron de meter un billete falso. Y lo logré identificar. Tenía que reconocer las voces de mis clientas. Porque tenía que tener un feedback con la clientela. Y yo no la veía. Y lo logré. Y logré salir adelante. Pero como esta historia que les estoy contando es tan buena, toda historia tiene su tercera temporada. Y esta lo tiene. Fines del año 2022, a mí se me presenta la oportunidad de operarme. Cosa que yo en realidad no me había planteado porque yo ya estaba y estaba feliz como estaba.
Y fue una decisión difícil, una decisión pensada, una decisión muy dentro de mí, muy en mí. Y a pesar que yo debo reconocer que lo conversé con algunas personas y hubo gente que me dijo, sí, dale, no, toda la razón. Y hubo gente que me dijo, piénsatelo, porque en realidad es lo que nos va quedando, o sea, bien poco. Y yo después de mucho pensar y de mucho caminar y de mucho andar, decidí que si Dios me había puesto esta alternativa, yo no la podía dejar de tomar. Total, no perdía nada. Más ciega lo que ya está, malo. Me iba a costar más, pero no importa. Y reconozco que da lo mismo, producto de distintas situaciones. No se dio al tiro la operación, pasaron 10 meses, una cosa así. Yo le reconozco que en esa etapa yo nunca me angustié. Yo solo tenía la ilusión y la esperanza de que fuera. Y empecé a tomar como lema una frase que alguien que yo quiero mucho me dijo en alguna oportunidad, hace muchos años atrás, que las cosas son para algo, no por algo. Y el para algo de esta espera era que a lo mejor yo tenía que prepararme por si acaso salía mal. Porque si salía bien, maravilloso, pero podía salir mal. Habían altas probabilidades que saliera mal. Y el gran día llegó. Me acuerdo que me llaman en la mañana, me llama la doctora y me dice, Rosario, mañana nos operamos. Y yo me acuerdo que tuve que ir a imprimir unos papeles para presentar en la clínica. Y iba caminando por la calle yo con mi bastón. Y empecé a pensar, este puede ser el último día que yo vea como estoy viendo ahora. Capaz que mañana no vea nada. O puede que lo vea, no lo reconozca. Lo vea todo distinto. Y llegó el gran día. Y me operé. Pero el momento más cúlmine fue el día del control, al día siguiente. Por supuesto, yo esa noche no dormí nada, me imaginaba que iba a ver, si no iba a ver. Me pasé 100 películas, 100. Cómo iba a reaccionar, qué iba a pasar. Y en ese minuto me siento para que la doctora me empiece a sacar el parche. Y cuando me lo empieza a sacar y me empieza a limpiar el ojo, me doy cuenta que me entra la primera, para mí fue como una bocanada de luz. Y lo primero que le veo son los ojos. Y le digo, te estoy viendo los ojos. Y después ella se corre hacia atrás y me doy cuenta que le estoy viendo la cara a la persona que fue el instrumento del milagro que yo viera. Y de ahí en más, todo fue alegría. Como que renací, afloré. Y me acuerdo que, por supuesto, la doctora estaba chocha y no lo podía creer, menos yo. Y lo primero que hice, me acuerdo que fue pedir ir a un espejo y verme la cara. Y me di cuenta que los años no habían pasado en vano. Pero me pude reconocer yo. Y decir, esta soy yo, la que estoy mirando. La que no había visto hace años. Y de ahí más, reconocerlo todo, reconocer la ciudad, ver el cielo, poder ver el amanecer, poder ver un atardecer. Hasta la noche me parecía linda. Ver la luna, algo que no veía hace años. Todo era maravilloso. Reconocer
a un montón de gente que había estado a mi lado y que no le había visto la cara en años. Y poder ponerle rostro a estas personas. Y lo estaba haciendo. Descubrir que yo podía caminar por la calle sin bastón. Y aquí me gustaría dejarles un mensaje. Aunque pensemos, creamos y muchas veces veamos que se cierran todas las puertas, que están todas cerradas, Dios siempre nos abre una ventana. Puede que una ventana chica, pero nos abre una ventana donde entra la luz. Y para descubrir y poder ver esa ventana, tenemos que solo tener el corazón dispuesto. Solo tener el corazón dispuesto. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿y cómo abrimos el corazón? Súper fácil. Conectándose con la gente que está al lado tuyo y que te quiere. Dejándose querer. Y por supuesto, acercándose a Dios. Como somos, con lo que yo soy. Con lo bueno, con lo malo, con mis virtudes, con mis defectos. Solo eso. Y hoy día yo sé que me río. Y me río todos los días. Y he pasado penas. Y he pasado tristeza. Pero sé, y tengo claro, que voy caminando, por un lado, tomada de la mano de Dios. Y por el otro lado, con el cariño y el amor de un montón de personas. Y caminar acompañada de las dos manos de personas que me están dando tanto amor, yo recibo todo ese amor. Yo lo transformo. E intento dar la mayor cantidad de amor posible. A pesar que reconozco y a veces pienso que no doy todo lo que recibo. Pero tengo una sola cosa clara que aprendí. Que todos los días que yo vaya por este camino, tengo que dar lo mejor de mí. Todo lo que yo pueda dar. Lo bueno, lo malo, todo. Y hoy día puedo decir que soy inmensamente feliz. Y que toda esa felicidad que yo tengo, hoy día yo me la merezco. Y me siento plena, me siento con las capacidades al máximo. Tanto que estoy aquí, compartiendo con todos ustedes. Y siento y creo que puedo ser un ejemplo de lucha y perseverancia. Y no porque yo se los diga a ustedes, en lo absoluto, sino que yo todos los días me lo digo y me lo repito. Rosario, tú puedes. Tú sí puedes. A pesar de que muchas veces uno se frustre. Porque yo me he frustrado también. Pero las fuerzas yo las saco del cariño de la gente y del estar cerca de Dios. Como solo con lo que soy yo. A veces sin palabras. A veces solo con la esperanza.
porque lo más importante dentro de todo lo que yo aprendí, dentro de todo lo que yo pude absorber de lo que me ha pasado, es que a pesar de no ver nada, se puede ver mucho más. Y solo hay que aprender a mirar con el corazón. Muchas gracias. El primer regalo es para mí, porque pude abrir mi corazón y darme cuenta de todo lo que yo viví, de poder reflexionar en cada momento que yo pasé y darme cuenta finalmente que yo siempre he pensado que he hecho muy poco, y que en realidad como que es un amor y todo, pero he hecho grandes cosas, y grandes cosas en mí, principalmente. Y quitarme montones de miedo, con montones de trabas que estaban en mi corazón y que me impedían de alguna manera ser feliz. Y hoy día soy inmensamente feliz. Así que me he enojado mucho con Dios. Dejarlo de lado, no tanto, pero sí me he enojado con Él. He tenido grandes peleas, como diciendo, está bueno ya la tontera. O sea, Dios aprieta pero no ahorca, pero pucha que aprieta, sí, es mi lema. Pero te soy honesta, a pesar que yo me pueda revelar muchas veces y sentir que no es bueno lo que me está pasando en ese minuto, por otro lado, después me entrego mucho a Él. Mira, hace muchos años, José, un sacerdote me dijo, yo le dije, oiga, es que ¿hasta cuándo con la cuestión? Que la operación y que no veo. Y le decía, ¿sabes que me siento mala? Y un sacerdote me dijo, mira, Jesús, antes que lo crucificaran, estuvo en el Calvario y habló con su Padre y le dijo, haz posible que yo no beba de este cáliz. También se le reveló al Padre. Y de ahí en adelante ni te diré, yo me siento más que si Jesús se reveló, yo también me puedo revelar, porque si... Obvio. Así que yo más que nada tenerle confianza a Dios, ponerme siempre presente con Él. Y lo siento muy presente. Y lo siento muy al lado mío. Así que, no, yo creo que nunca me he alejado de Él, pero sí me he revelado y le he puesto los puntos en la I, he tenido largas conversaciones como para decirle, ya, cortemos la tontera, básicamente. ¿Te fijas? ¿Sabes qué? Algo súper fácil. Yo, que ser una más, bueno, a ti te consta, nunca hubo una diferencia. O sea, a ver, yo vivía con mi abuelo y, por supuesto, siempre me pasaba a golpear algo y siempre me decía, mijita, fíjese. Yo a la tercera vez le decía, no veo. Y, a ver, era así de fácil. Entonces, tratar como que, de alguna manera, el problema no es que no existiera porque estaba, pero de alguna manera no haciéndolo presente constantemente y demostrarme que yo era una más. A ver, a lo mejor yo no les conté, pero por ejemplo, a mí me enseñaron a jugar ping-pong uno de mis primos. Y yo siempre he pensado que ese pobre cristiano, ya enseñarle a un niño fome, es latero. Imagínense además uno que no ve. Entonces, decía, y por más empeño que le pusiera, y no tuvieran compasión conmigo. Me la tiraban de un lado para el otro, me remachaban, me la tiraban corta. Y el problema era que me pillaron la técnica. Porque como yo tengo glaucoma, veo así, entonces me hacían un globo y se me perdía la pelota. O sea, no la veía. Eso, tenía que estar así esperando que cayera en la mesa. Pero haciéndolo todo, siendo una más.
nosotros teníamos que jugar y ser una más. O sea, jugar en la piscina y ¿cómo se llamaba este juego? Marco Polo. Y todos abrían los ojos debajo del agua y yo no podía. Entonces la técnica era que todos abrían los ojos debajo del agua para esconderse, pero yo no podía, entonces tenía que... Pero jugaba igual. Y no es que me dijeran, ay, no, mira, tú no, porque... Yo era una más. Con mis amigas lo mismo. Yo voy a contar un cuento ahora. Yo hice un viaje con unas amigas este año. Y reconozco, hicimos un trekking. No les voy a decir el trekking. 1 hora y media así, 45 grados de... No, de inclinación. Además de color de calor. Y a mí no me quedó otra. Y hicieron que yo participara igual. No hicieron, no, el trekking no lo vamos a hacer, porque tú sabes que la Rosario puede ser complicado, pobre, va a ser... A ver, me costó una enormidad llegar a la meta, pero llegué. Entonces... Ya, pero hubo un premio al final. Pero a lo que voy es que no hicieron, o sea, lo hicieron igual aunque fueran conmigo. O sea, no hicieron la diferencia. Me creían capaz. Al principio no. En la mitad del camino tuve varias dudas. Pero lo logré. Finalmente, como todo, lo logré. Entonces, yo, Ignacia, como para Sí. Para resumirte, ser una más. Y he tenido la fortuna y la suerte de sentirme siempre muy incorporada y muy acogida por todos los que me están rodeando. Y eso para mí ha significado que de alguna manera el miedo que yo tenía a poder ser discriminada quedara solo en un miedo, porque nunca lo fui. Sí, yo cuando fui a Ágora me di cuenta que habían ciegos que hacían deporte. Y yo decía, pero, a ver, ¿cómo juegan a la pelota? Y tiene un cascabel. Y es un deporte paralímpico. Y lo hacen súper bien. ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? El no demostrarle a los demás que son distintos. Somos todos iguales. Bueno, y ante los ojos de Dios también somos todos iguales. Somos todos hijos suyos. Entonces, yo lo que más me siento agradecida de la vida, de la familia, de las amigas, es que no solo me han visto una más, sino que nunca me han soltado la mano. Nunca. Estoy con la mano apretada todo el tiempo. Y eso a uno le dan las fuerzas y las ganas de enfrentar lo que sea. Y no tengo sustos. Hoy día veo. Y yo mañana no sé si vea. Pero no me importa. Porque sé que voy a tener una tropa por detrás que me va a estar picaneando. Y yo, de alguna manera, quiero e intento dar todo lo que yo puedo. Y como les dije, todos los días dar lo mejor de mí. Puede que me caiga montones de veces. Puede que cometa errores montones de veces. Pero estoy para remediarlo y para no quedarme en esos errores, sino que para salir adelante. Y mirarlos de frente y dar la pelea todos los días. No un día, todos los días. Y a cada minuto y en cada momento. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de Tu Historia en Mí y hacerte parte. Si esta historia resonó contigo o crees que le puede ayudar a alguien más, compártela. Y si te gustaría participar del próximo encuentro presencial, síguenos en Instagram y entérate del lugar y la fecha. ¡Feliz te esperamos!
Y si tienes una historia que contar, no dudes en escribirnos al Instagram @tuhistoria.enme o al mail contacto.tuhistoriaenme@gmail.com. Señor, gracias por las personas que escuchan, gracias por sus historias, por lo que han vivido, por su corazón dispuesto a recibir, y que este testimonio sea luz, paz y compañía en sus vidas. Amén.